Vamos a abrir nuestras Biblias, dijimos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Como les decía, vamos a partir, o no vamos a partir, vamos a decir que es una serie de 2 sermones. Amén. Y el tema es la salud espiritual del creyente. Y el apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje nos da una exhortación para que podamos crecer en nuestra relación con Dios. Y sabe, hermanos, para que pueda haber crecimiento debe de haber salud. Debe de haber salud. Si un niño no está sano, no crece. Por eso dice el apóstol, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Así que vamos a estar hablando, hermanos, sobre la necesidad de que nos preocupemos por nuestra salud espiritual. Ya hemos nacido de nuevo, Cristo ha redimido nuestra alma, perdonó nuestros pecados, nos convertimos en nuevas criaturas, las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Pero es importante, hermanos, que cuidemos nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, porque dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se come, hermanos? Al débil. Amén. Se come al débil, al desapercibido, al que no tiene la fuerza para correr o para escalar. A ese es el que se devora. Por eso es importante que nosotros nos preocupemos en fomentar y en desarrollar nuestra salud espiritual, y es lo que nos dice el apóstol Pablo. Fíjense que el apóstol Pablo no dice que Dios se va a encargar de que nosotros crezcamos. Dice, desead, o sea, es responsabilidad nuestra ocuparnos de alimentarnos o de desear la leche no adulterada. Dice, desead debe de salir de nosotros. Por eso decimos que es nuestra responsabilidad fomentar nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque no todo fomenta el desarrollo de mi vida espiritual. No todo, hermanos, fomenta mi crecimiento en fe, en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Por decir, ¿cuánto voy a crecer espiritualmente viendo el Facebook? Si yo veo 10 minutos el Facebook, hermanos, o leo 10 minutos la Biblia, ¿dónde voy a tener mayor crecimiento? ¿Cómo? ¿Leyendo la Biblia? ¿O en el Facebook? Dice, bueno, depende a qué vean. Sí, pero a veces ponen cada cosa. A veces ponen cada herejía. A ver. Entonces, hermanos, no quiero decir que vamos a dejar de socializar, sino estamos, hermanos, preocupándonos o debemos de procurar nuestro desarrollo espiritual. Debemos de hacer aquellas cosas que contribuyan a que alcance una estatura espiritual superior, que no me quede estancado, que no me quede en retroceso, que no caiga enfermo por debilidad espiritual, sino que reciba los nutrientes, tenga las actividades, tenga aquello, hermanos, que contribuye a mantener mi salud espiritual. Amén, hermanos. Y vamos a hablar acerca de este tema este domingo y el próximo. ¿Por qué dos? Bueno, porque tengo aquí, hermanos,
7 puntos, 7 cosas, no pretenden ser exhaustivas, pero son 7 cosas, 7 acciones, 7 cosas que nosotros podemos hacer para preservar y desarrollar la salud espiritual en nuestras vidas. Y la primera, hermanos, el primer aspecto, la salud espiritual, hermanos, se preserva cuando nosotros no olvidamos que Dios piensa en nosotros. Amén. Dios piensa en nosotros. Dice ese hermoso canto, hermanos, que nos llena hasta lo profundo del corazón, que dice: maravilloso es cuando siento o cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Dios piensa en nosotros cada día, a cada momento, en cada circunstancia que estemos viviendo. Dios, hermanos, está ahí acompañándonos, porque dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay un solo momento en el que estemos solos, y no hay un solo momento en el que Dios, hermanos, no esté pensando en nosotros. Y dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías que Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros, y son pensamientos ¿de qué? De bien. Son pensamientos de bien, para darles el fin que esperan. Dios piensa en nosotros. No importa cuál sea la situación. A veces decimos: Dios, ya te olvidaste de mí. Porque estamos atravesando por una crisis, no sé, económica, un problema de salud, porque las cosas parece que no están yendo como nosotros deseáramos, porque hemos orado y hemos orado, porque el Señor haga algo y no está sucediendo a nuestra vista. Y a veces le decimos al Señor: Señor, ¿no te preocupas por nosotros? Y a veces el enemigo acrecienta ese pensamiento. A veces el enemigo viene y dice: ahí está, pues no, que Dios iba a estar contigo. Y a veces el enemigo viene y nos dice: ni siquiera sientes la presencia de Dios, porque hay veces que no sentimos la presencia de Dios. Aunque oremos, aunque doblemos nuestras rodillas, a veces no sentimos la presencia de Dios. Pero no debemos olvidar, hermanos, que Dios está al pendiente de nosotros. Dice la palabra del Señor: ¿se olvidará la que estuvo de parto del fruto de su vientre? ¿Se olvidará la mamá de los que dio a luz? Dice: si ella no se olvida, yo menos me olvidaré de vosotros, casa de Israel. Dios, hermanos, nos tiene presentes en cada momento y tiene un propósito específico para cada uno de nuestras vidas. Y es importante que nosotros lo recordemos. Es importante que nosotros tengamos presente siempre que Dios está pensando en nosotros, porque el diablo quiere desalentarnos, haciéndonos pensar que nadie se preocupa por nosotros. Y ahorita lo decía la hermana Lora en su testimonio. Sí, sentía ahí como sentimiento de soledad. ¿Quién propicia esas sensaciones? Pero si le damos cabida y no recordamos, como decía la hermana, yo recordaba: el Señor está conmigo, no estoy sola. Dios está conmigo. Pero si le damos cabida a ese dardo del enemigo, entonces empieza a sumirnos en depresión. Entonces empieza, hermanos, a minar nuestra vida y empezamos a apartarnos del Señor porque nos sentimos solos, porque le creímos al adversario, hermanos. Dios, hermanos, está con nosotros. Es promesa de Él. Moisés tenía ese temor cuando salió de Egipto con el pueblo de Israel. Tenía el temor de sentirse solo, tenía el temor de que Dios no lo acompañara. Y ahí en el libro de Éxodo 33, Moisés le dice directamente a Dios: mira, Señor, si tú no vas con nosotros, ni nos saques de este lugar. Aquí nos quedamos mejor. Garantízame que vas a ir con nosotros. Y el Señor le dijo: mi espíritu, mi ángel irá delante de ti. ¿Cómo sabía Moisés que estaba Dios ahí con él? Bueno, él veía la nube en el día y en la noche la columna de fuego. Y sabía que Dios estaba allí.
Nosotros, hermanos, debemos de estar ciertos y seguros de que Dios piensa en nuestro bien y que nos acompaña a cada momento. No importa por qué situación esté pasando, no importa cuántos dardos del enemigo esté lanzando en contra de usted, su amparo y su fortaleza es Jehová. Nuestra torre fuerte sigue siendo el Dios de Israel. No importa que las olas amenacen, no importa que la tierra tiemble, no importa que el mar ruja, no importa que las montañas sean echadas al corazón de la mar. Nuestro Dios sigue estando teniendo cuidado de la vida de cada uno de nosotros. Nos guarda en el hueco de su mano y no nos desampara ni un instante, porque somos su especial tesoro. Así lo dice la palabra, y no porque nosotros valgamos mucho por sí mismos, porque decía el profeta que nosotros somos llaga y pudrición desde la coronilla de la cabeza, o desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Pero Él, hermano, nos amó y nos rescató y nos dio un valor especial porque Él nos ama. Y nos convirtió en su especial tesoro. Y tiene cuidado de nosotros. Y no nos va a dejar ni un instante. Y nos acompañará en cada momento y en cada situación de la vida. ¿Sabe, hermanos? Puede parecerle que es una verdad fundamental. Dios piensa en nosotros, Dios está con nosotros. Sí, pero hay tanta gente que se ha apartado de Dios porque se sintió sola, porque se sintió que Dios se había olvidado de él o de ella, porque esperaba que las cosas sucedieran de una manera y sucedieron todo lo contrario. Y recriminaron o culparon a Dios de la situación, sin saber que Dios nos estaba guardando, que Dios nos estaba protegiendo, que Dios, hermanos, estuvo ahí para detener lo peor de la tempestad. ¿Se acuerdan cuando los discípulos iban en la barca y Jesús, cansado de un largo día de estar ministrando, se quedó dormido? Y luego se levanta una tempestad terrible. Y ellos luchaban por mantener la situación en calma, pero la cosa se estaba poniendo grave. Y luego van y despiertan a Jesús y le dicen: Señor, ¿no te preocupa que perezcamos? Y el Señor se levanta y reprende la tempestad. Dios, hermanos, siempre está al pendiente de nuestras vidas. El diablo va a hacerle creer que no. La gente que está alrededor le va a decir: ¿de qué te sirve ser cristiano? Si mira, tienes esta necesidad o igual estás enfermo. Y a veces hay creyentes que dicen: sí, es cierto, ¿qué diferencia hay? Mucha. Porque Cristo va a nuestro lado. Porque no atravesamos las tempestades solos. Porque además hay un propósito específico para nuestras vidas. Hay crecimiento y desarrollo en nuestras vidas cuando nosotros sabemos que Dios está a nuestro lado. Así que para preservar nuestra salud espiritual, hermanos, es necesario tener presente siempre en nuestra mente que Dios está ahí. Que Dios piensa en nosotros, que Él no se ha olvidado de nosotros, que no nos rescató para dejarnos a medio camino. Mira, el pueblo de Israel, por eso pasó 40 años en el desierto. Porque no creían que Dios estuviera con ellos. Cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley y tiene 40 días y 40 noches allá en el monte, acá, hermanos, el pueblo de Israel van y le dicen a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este varón Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le habrá pasado. Y bueno, pues el Dios que nos anunció, quién sabe, ya se olvidó de nosotros.
Hace 40 días que se fue y no sabemos nada de él. Y Aarón, hermanos, les hace 2 becerros de oro, ¿ah? Y entonces Dios le dice a Moisés allá en el monte, ándale, bájate, porque ya tu pueblo ya se descarrió, ya hicieron ídolos, ya se apartaron. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se apartaron? Porque pensaron que estaban solos. Porque creyeron que Dios ya se había olvidado de ellos. Dios no se olvida de nosotros. Dios tiene un propósito para usted y Él cumplirá su propósito en nuestras vidas, dice el salmista. Dios cumplirá su propósito en mí. Así que Él no se va a dar por vencido. Él no nos va a dejar hasta que cumpla su propósito en nosotros. Aunque la tierra tiemble, aunque haya adversidades, aunque haya problemas, Dios está a nuestro lado, fortaleciéndonos y alentándonos para alcanzar, hermanos, la meta. En segundo lugar, hermanos, la salud espiritual del creyente se preserva también al asistir a la casa de Dios, al asistir a la iglesia. Es semejante al punto anterior, pero el primero tiene que ver con mi comunión con Dios, con el saber que Dios está a mi lado. Este otro tiene que ver con mi comunión con el cuerpo de Cristo. Con el cuerpo de Cristo. ¿Qué le pasa a una mano que es cortada del cuerpo? ¿Qué le pasa? ¿Se muere? ¿Quién se muere? ¿La mano o el cuerpo? La mano. ¿Ah? La mano es la que se muere. ¿Sabe que hay gente que a veces se va de la iglesia pensando hacerle daño a la iglesia? Me voy a ir a ver qué hacen sin mí. Pues lo mismo que hemos hecho. Pero ¿qué le pasa al que se fue? Se muere. Porque está siendo cortado del cuerpo. La salud espiritual, hermanos, se preserva con mi asistencia. Hay muchas cosas que suceden cuando estamos en comunión. Mire, en primer lugar, el primer sitio para ser escuchados por Dios, el principal sitio para ser escuchado por Dios y refugiarnos del mundo y de sus perversiones es la casa de Dios. Dice el Salmo 127, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, yo me llené de entusiasmo, porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando Salomón consagró el templo para Dios, oraba y le decía, Señor, si sucediera que algún día tu pueblo se rebelara y pecara contra ti, y tú, como dijiste en tu palabra, nos esparcieras por todas las naciones, allá donde nos hayas esparcido, hacia allá nos acordamos de ti, nos arrepentimos y oramos hacia donde está Israel, hacia donde está la ciudad de Jerusalén que tú escogiste, hacia la casa que tú escogiste para que tu nombre ahí habitase, y orásemos y clamáremos. Dice, tú oirás. Tú oirás. ¿Dios puede escuchar en cualquier parte? Sí. Pero el lugar de su predilección es su casa, es su santuario, es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Amén, hermanos. ¿Dónde oró Ana por su hijo? Por tener el hijo que no había tenido. En el santuario. Años llorando. Años deseando tener un hijo. Pero hasta que fue al altar, hasta que le dijo a Dios ahí en el altar del santuario, si me das un hijo varón, yo lo consagré a ti. Entonces Dios le dio el hijo varón. La casa de Dios es el lugar donde
donde Dios escucha mejor nuestra oración, no porque Dios no escuche en otra parte, sino porque Él escogió este lugar. Este lugar fue consagrado y dedicado para que Dios escuchara la oración de su pueblo. Bueno, pero nos referimos nada más al templo. Pero en el templo, hermanos, está la iglesia, está el cuerpo de Cristo. Al asistir, hermanos, al templo y estamos en comunión con el cuerpo de Cristo. Ahí es donde se desarrolla nuestro ministerio, donde se desarrolla nuestro carácter cristiano, donde nos alentamos los unos a otros a continuar adelante, donde nos exhortamos a las buenas obras, donde el Espíritu de Dios, hermanos, trabaja en conjunto y nos da unidad y nos da armonía y nos hace saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo. En la casa de Dios, hermanos, formamos cuerpo, formamos parte del cuerpo. Nos sabemos parte del cuerpo. Nos da sentido de pertenencia. La gente necesita pertenecer a algo. Y a veces busca pertenecer hasta en las cosas más absurdas. Por eso hay tantos clubes. Aunque no llamen club. Pero la gente necesita pertenecer a algo, que le dé sentido de pertenencia, que le haga saber que forma parte de algo más grande. La iglesia del Señor, hermano, satisface esa necesidad al saber que soy parte del cuerpo de Cristo y que tenemos una misión trascendente sobre esta tierra. Porque mire, el que juega fútbol, ¿cuál es su misión sobre esta tierra? Ganar un partido. Ganar un torneo. No todos aspiran a ser campeones del mundo. Pero bueno, por lo menos aspiran a ganar el torneo ahí de la colonia o del club al que pertenece. ¿Cuál es la misión que tenemos, hermano? Tenemos la misión más maravillosa del mundo. Y la más grande, y la más trascendente. Y no se trata de obtener un trofeo para ponerlo ahí en una vitrina. Se trata de alcanzar el mundo para Cristo. Se trata de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando nosotros nos desarraigamos de la comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, dejamos de realizar esa función vital. Dejamos de ser instrumentos en las manos de Dios. Y viene la muerte espiritual. Hay algunos que dicen, ay, ¿a poco me voy a ir al infierno nomás porque no voy a la iglesia? ¿A poco nomás porque no me congrego? Claro, está matándose lentamente. Y va a llegar el momento en el que finalmente no va a ser de vez en cuando, sino que va a ser definitivo. Y apartados de mí, dice la palabra del Señor, nada podéis hacer. Y hay gente, hermanos, a las que el enemigo engaña. Y le dice, no, yo me aparté de la iglesia, pero de Dios nunca me he apartado. Mentira. Mentira del diablo, como dicen por ahí. No puede estar apartado de la iglesia y en comunión con Cristo. No lo puede ser, no es normal. ¿Por quién dio la vida a Cristo, hermanos? Por su iglesia. Para amarla, para santificarla, para prepararla y presentársela a sí misma como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y si yo no pertenezco a la iglesia, entonces no se puede dar en mí ese proceso de santificación y de comunión con Cristo. Ya el diablo me engañó. Si yo pienso que puedo estar lejos de la iglesia y en comunión con Dios, ya el diablo me engañó. Como el enfermo que niega su enfermedad. No, si yo me siento re bien. El médico dice que tengo cáncer, pero yo me siento re bien. No le hace.
Ahí está la enfermedad minando, acabando, destruyendo, hasta que sea totalmente evidente. Yo no he visto a alguien que diga, me aparté de la iglesia, pero estoy en comunión con Dios. Yo no he visto a nadie de esos que realmente estén bien. Terminan peor que antes de conocer a Cristo. Terminan amargados, dañados, echándole al cuerpo de Cristo, destruyendo el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor, que el que destruya la iglesia del Señor, Dios lo destruirá. Preservar la salud espiritual, hermanos, requiere asistir a la casa de Dios. Requiere pertenecer al cuerpo de Cristo. En la casa de Dios se nos instruye, se nos corrige, se nos alienta. Personas que no les gusta ser corregidas. Sí le gusta que se acerquen y oren por ella y la consuelen en momentos de dolor y de aflicción, y cuando se sienten abrumados, sí les gusta que oren por ellos y le digan, hermano, no se preocupe, Dios está con usted y va a salir adelante. Me encanta. Pero cuando se acerca y le dicen, hermano, corríjase. Hermano, póngase las pilas. Hermano, busque más a Dios. No les gusta. Pero es la bendición de la iglesia. Esa es la bendición de pertenecer a la iglesia. Que no solamente me apapachan cuando estoy en aflicción, sino que me corrigen cuando estoy equivocado, que me exhortan cuando mis decisiones no son las correctas. Por eso preserva nuestra vida espiritual. Y sí, dice la palabra del Señor que es cierto, la disciplina nunca es causa de gozo, momentáneamente, pero traerá fruto de justicia. Cuando mis hijos estaban pequeños todavía, pero ahorita ya no los llevo yo. Cuando estaban chiquitos sí los llevaba al McDonald's. Y ahorita aquí en el McDonald's, váyanse ustedes solos. Paguen si ustedes son brutos. Pero sí, cuando estaban chicos yo les decía, ¿qué quieren comer? ¿Una hamburguesa de McDonald's o una ensalada de espinacas? ¿Qué cree que pedían? La hamburguesa. Claro, felices, encantados. Y había ocasiones en que sí, había hamburguesa, había pizza. Pero había veces que aunque no quisieran, había verduras. Había caldito, aunque no le gusta el caldo todavía a Jehú. En tiempo de calor. Pero es para su bien, es para su crecimiento, es para su desarrollo. Y lo mismo pasa en la iglesia del Señor. Hay gente que, como les digo, les gusta cuando la palabra es de aliento, es de motivación, es para decirnos no estamos solos, somos más que vencedores en Cristo. Él ha prometido bendecirnos y prosperarnos y sacarnos adelante. Y toda la gente dice amén, gloria a Dios. Pero cuando viene la exhortación, cuando dicen no sea mentiroso, porque los mentirosos no agradan a Dios. Cuando nos dice la palabra, cuando nos exhortan a las buenas obras, a algunos ya no les gusta. Pero esa es la bendición de pertenecer a la iglesia. En que nos motivan a las buenas obras. En que nos instan a caminar en integridad. En la casa de Dios, hermanos, se nos instruye, se nos corrige, se nos alienta. Todos los creyentes, hermanos, fuertes, llegaron a hacerlo por amar estar en la casa de Dios. No se obtiene fortaleza de otra forma.
Yo puedo orar y leer la Biblia en mi casa, pero si no me congrego, no recibiré la fortaleza, no me convertiré en un gran creyente, porque Dios usa a su iglesia para llevar adelante su obra. Dios usa a su cuerpo para llevar adelante su evangelio, para derrotar al adversario. Los llaneros solitarios no funcionan en el cuerpo de Cristo. O somos del cuerpo o no somos del cuerpo. Necesitamos, hermanos, si queremos mantener la salud espiritual, si deseamos mantener nuestra fortaleza espiritual para vivir la vida cristiana y para llegar al final de nuestra carrera gozosos y triunfantes, necesitamos, hermanos, el cuerpo de Cristo. Necesitamos asistir a la iglesia, necesitamos estar en la familia de Dios. La salud espiritual, hermanos, del creyente, en tercer lugar, se preserva a través de la oración. ¿Cuántos saben que la oración es importante, hermanos? Amén, todos. Todo el mundo, hermanos cristianos, sabe que la oración es vital para el cristiano. Ahora la pregunta es, ¿cuántos oran? Y ahí es donde decía mi mamá la falsedad del asunto. Porque todos sabemos, hermanos, que orar es maravilloso, es bueno, desata el poder de Dios, la bendición de Dios, nos fortalecemos, enfrentamos toda clase de adversidades cuando estamos fortalecidos en oración. Es más, podemos enfrentar a Satanás y saldrá huyendo porque ese género no sale más que con ayuno y oración. Pero estadísticamente, hermanos, aunque el 100% de los cristianos dicen que orar es muy importante, solamente el 50% ora. El otro 50% no ora ni a veces en la iglesia. Porque cuando se ora en el altar, después de la predicación, es cuando les dieron ganas de ir al baño. Es cuando van a saludar al hermano que no habían visto. Y no oran. O pasan al altar un instante, así que dice uno, wow, qué rápido, ¿verdad? O sea, no puede ser que en 30 segundos que dobló la rodilla, un minuto, ya haya echado en el Señor sus cargas, ya haya recibido la confirmación en su corazón de que Dios está obrando. No puede ser que en tan poquito tiempo ya haya arreglado sus cuentas con Dios, ya haya recibido la palabra, la confirmación. No lo entiendo. El 50% de los creyentes no oran. Y a veces ni en la iglesia. ¿Pero qué es orar, hermanos? Ya lo sabemos, ya lo hemos dicho. ¿Qué es orar? Es dialogar con el Señor, es platicar con el Señor. Es mantener comunión con Dios a través de la conversación verbal, como quien platica con un amigo. Obviamente no puedo dedicar tiempo a la oración si Dios no es mi amigo. ¿Cuánto tiempo puede pasarse platicando con su mejor amigo, su mejor amiga? A veces, ahora más, ¿verdad? Con el celular todo el día. Llega el mensaje, ahí al ratito lo contesta, y luego otra vez, y todo el día están platicando. No todo, cada minuto, pero todo el día están en contacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son amigos. Y si orar es como platicar con un amigo, entonces la razón por la que no puedo orar es porque no soy amigo de Dios. Es porque no he desarrollado esa relación de amistad. Dios es el Todopoderoso que está sentado allá en su trono.
al que clamo cuando siento el agua hasta el cuello, al que le digo ayúdame cuando ya no hay qué hacer, pero no es mi amigo. No es el amigo al que le cuento cada día las cosas que me pasan, que si se me ponchó la llanta, que si tuve una buena noticia, que si... No es ese amigo. Es el Todopoderoso, es el Dios allá arriba en el cielo. Y lo podemos ver claramente ilustrado en la relación de los profetas y de los reyes. Elías decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Oiga, qué tremendo eso, ¿no? Estaba constantemente en la presencia. Y cuando los reyes hablaban con él, le decían, dile a Jehová tu Dios. ¿No es que no es tu Dios? Sí, pero es más tuyo que mío. Porque yo nada más lo uso cuando necesito que me dé una palabra, cuando el ejército está allá a la puerta, cuando las cosas no van bien, cuando mi reino está tambaleándose. Entonces pídele a Jehová tu Dios que tenga misericordia de nosotros. Bueno, así hay creyentes que no pueden orar porque no han dedicado tiempo a fomentar la relación de amistad con Dios. Dios es Dios, pero no es su amigo. Dios es el centro de su religión, pero no es su amigo. Por consiguiente, no pueden dedicar tiempo a la oración. Orar, hermanos, es dialogar con el Señor. Y si quiero realmente preservar la salud espiritual de mi vida, hermanos, necesito orar. Necesito estar en comunión con Él, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y todo pámpano que no dé fruto, el Señor lo cortará. Necesitamos estar tomados de la vid, estar bebiendo de la savia, estar recibiendo de su vida para que nosotros podamos tener vida. Por eso necesitamos la oración. Más allá de que porque en medio de la oración yo le puedo pedir, más allá de que porque en medio de la oración se consuelan mis tristezas, más allá de porque es mi obligación como cristiano orar, no. La oración es la oportunidad de estar conectados con Dios, recibiendo continuamente aquellas cosas que necesita mi alma, mi vida, y que a veces no sé ni siquiera que las necesito. ¿No le ha pasado que cuando ora, aún su alma recibe más paz, más confianza? O a veces ni siquiera le decimos muchas cosas a Dios, simplemente nos acercamos a Él porque con un amigo podemos estar sin estar hablando. Y su sola compañía conforta nuestro corazón, fortalece nuestra relación. A veces nos acercamos en oración a Dios y no decimos nada, solamente como Marta sentada ahí a sus pies, sentada a sus pies. Pero ese simple momento de comunión, como el pámpano que recibe la savia que corre por toda la vida, así recibe nuestra alma, nuestro ser. Y nos levantamos y pues no le dije nada a Dios, pero cómo me siento confortado, cómo me siento fortalecido, cómo me siento gozoso. Porque la oración, hermanos, imparte vida. ¿Por qué debemos orar? Bueno, el Señor nos dio ejemplo de que era indispensable la oración. Jesús dijo, porque os he dado ejemplo, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y si Él oró, y no oraba poquito, hermanos, pasaba noches enteras en oración. Y no era porque no estuviera cansado, porque Él se cansaba. Imagínense, está todo el día en el desierto, porque a veces sacaba a la gente a los desiertos, a los lugares despoblados, a predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos, caminar largas distancias. No había carro, no había camión, hermanos, que los llevara.
Y todavía en la noche les decía a sus discípulos, crucen al otro lado del río, del mar de Galilea. Y él se iba al monte a orar toda la noche. Entonces, si él necesitaba orar, si él veía la importancia, la utilidad, el beneficio de la oración, ¿cuánto más nosotros? En la oración, hermanos, podemos pedir perdón de nuestros fracasos cotidianos, diarios, y así obtener pureza en nuestra conciencia. Dice la palabra del Señor que el publicano estaba retirado, pero estaba en comunión con Dios. El fariseo estaba ahí enfrente del altar, pero no estaba orando. Él estaba presumiendo. Él estaba dando un informe de actividades. Gracias te doy, Señor, porque no soy como ese publicano. Yo oro, yo ofrendo, yo doy diezmo de todo lo que tengo. Pero el publicano, hermano, sí estaba en oración. Y estaba teniendo pureza para su alma. Y dice que oraba y le decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y golpeaba su pecho por el dolor que había, por el sentimiento de culpa de haber ofendido a Dios. Y dice la palabra, de cierto os digo, el publicano regresó a su casa con la respuesta, justificado, salvo, perdonado, antes que el fariseo. La oración, hermanos, nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios cuando fallamos. ¿Y cuándo fallamos? Todos los días. Todos los días. Así que todos los días necesitamos platicar con Dios. Todos los días necesitamos ir a ponernos bajo su luz y decirle, Señor, examina mi corazón y saca, Señor, aquellas cosas que no te agradan, limpia mi pecado, porque el ser, hermanos, limpios cada día, reconciliarnos y obtener pureza en nuestra alma, cada día a través de nuestro tiempo de oración, en el cual pedimos perdón y obtenemos limpieza, es vital para mantenernos sanos espiritualmente. Sanos espiritualmente. Oiga, ¿quién agarra algo sucio y no vaya y se lava las manos inmediatamente después? ¿Quién no realiza un trabajo donde está sudando, donde hay tierra, donde hay y al terminar ya le dan ansias que no termina la jornada para irse a dar un baño? Oiga, ¿qué pasa si no me baño? ¿Qué pasa si anduve agarrando cosas contaminadas y luego voy y me siento tranquilamente a la mesa a comer sin siquiera haberme lavado las manos? ¿Qué pasa? ¿Me voy a enfermar? Lo mismo sucede en nuestra vida si no vamos día tras día a buscar la reconciliación con Dios, la pureza en nuestras almas, a través de nuestro tiempo de oración en la cual le decimos, Señor, examíname, mírame si hay algo. No quiero, Señor, que haya impurezas en mi corazón. No quiero que haya pecados que se van acumulando en mi alma porque me van a dañar, porque me van a enfermar, me van a terminar apartando de ti. Límpiame. Límpiame. Que seamos sensibles, hipersensibles a la contaminación del mundo, para que podamos preservar nuestra salud espiritual. Si se está enfermo, podemos orar y obtener sanidad. Este es uno de los grandes privilegios de los hijos de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, decía el salmista ahí en el capítulo 6, versículo 2. Es una bendición el poder tener nuestro tiempo de oración. Cuando oramos, hermanos, el Señor se regocija porque tiene comunión con sus hijos. Hay gozo en el corazón de Dios
Cuando nosotros nos acercamos a Él a platicar, a orar. Todo padre, toda mamá disfruta ese tiempo de comunión con los hijos. Pero si nada más llega el hijo cuando tiene necesidad con el papá, no le hace que se acerque muy cariñoso, ¿ah? No le hace que se acerque abrazando, le dice, ay, mi papá, tan bonito, papá que tengo. Papá no lo va a voltear a ver así como que, ¿qué necesitas, verdad? Porque no hay comunión. Pero cuando el hijo, hermano, sin necesidad de nada, va y pasa tiempo con el papá y disfruta de ese tiempo de comunión, oiga, qué gozo, qué regocijo hay en el corazón del papá, de la mamá. Dios, hermano, se regocija cuando sus hijos pasan tiempo en oración y no porque estén pasando por un problema y no porque necesiten auxilio en medio de la enfermedad. Sí, sí nos sana. Sí, pero Dios, hermano, se regocija en el tiempo que pasamos con Él, solamente para disfrutar de su presencia, solamente para estar con Él, regocijándonos en su presencia y diciéndole, Señor, el tiempo que estoy aquí contigo es maravilloso, es el mejor tiempo, es el tiempo que más disfruto. Dios se alegra, hermanos. Amén. La oración resiste, hermanos, las huestes infernales. Sabiendo que tenemos lucha contra el enemigo, hermanos, ¿no debiéramos orar? Dice Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿No debiéramos orar para poder enfrentar al adversario y para que, viendo acabado todo, podamos estar firmes? Fortaleceos en el Señor, dice el apóstol, y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? A través de la oración. Claro, a través de la lectura, no lo vamos a ver después. Para la próxima semana. Pero a través de la oración, hermanos, recibimos esa fortaleza para poder enfrentar al adversario. Y que una vez habiendo acabado todo, nosotros estemos firmes. El enemigo estará derrotado y usted estará firme. Si usted ha aprendido a pasar tiempo en la oración. ¿Es pecado no orar? ¿O no? Sí, simple y sencillamente porque es un mandato. Orad sin cesar. Y si el Señor nos está mandando a orar y no lo hacemos, hermanos, es pecado. Pero aparte, fíjese, Samuel, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. El pueblo, hermanos, era tremendo. El pueblo ya le había dicho, no queremos que tú seas juez sobre nosotros, ponnos un rey. Y Samuel dice, de todas maneras voy a orar voy a seguir orando por ustedes, porque no cometeré el pecado de dejar de orar por ustedes. Dejar de orar es un pecado. Hay gente por la que necesitamos orar. No solamente oramos por nosotros mismos. Y a lo mejor esa persona a la que a lo mejor hemos hablado de Cristo y no se convierte, porque quizás no estamos orando por ella. Nomás le estamos hablando, pero no estamos orando por ella. A lo mejor le dijimos, escucha Radio Viva, porque hay quienes evangelizan así. Escucha Radio Viva, o Radio Manantial, o te presto un cassette de música cristiana, un disco, o te paso una playlist. Alguien suave. Y así evangeliza. No le hace cuánto le regale, si no ora por esa persona, no va a romperse las cadenas que le da. La oración, hermanos, preserva nuestra salud espiritual. Hay resultados positivos para el que ora. La palabra de Dios está llena de ejemplos. Elías oró y fuego cayó. Dice el canto, oró Josué y el sol se paró. La oración trae resultados. Si no lo cree, ore esta semana por algo. Y le digo la verdad, Dios va a manifestarse.
Dios va a manifestarse. Pero ore. No nada más así, Señor, ahí te encargo tú sabes. No, ore. Platique con Dios. Entre en comunión con Dios. Realmente conéctese con Dios. No nada más, ay, Señor, ahí te encargo ese problema. Tú sabes que te necesito. No, ore. Y va a haber resultados. Porque la oración trae resultados. Porque la oración es comunión con Dios. Clama a mí. Y yo, ¿qué hermanos? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Pídeme y te daré por herencia los confines de la tierra. Abre tu boca que yo la llenaré. Eso es platicar, es orar. Es entrar en comunión con Dios. Es fomentar esa relación de amistad. Porque como les decía en un momento, orar es como quien platica con un amigo. Y si me cuesta orar, debo de cuestionar la relación que tengo con Dios. Debo de pensar qué tipo de relación tengo con Él. ¿Es mi amigo o nada más es Dios? ¿Es mi amigo o nada más es el creador del universo? ¿Es mi amigo o es al que voy y le pido con mucha vergüenza cada vez que necesito algo? Porque no sé si le ha pasado. Hay gente que nunca nos habla hasta que se le ofrece algo y luego nos manda un mensaje. Pues me da mucha pena, pero me acordé que tú tenías esto, que tú podías ayudarme. Sí. Y sí nos ayudamos. Pero es conocido, no es un amigo. Un amigo es con el que tenemos comunión constantemente. Dios, hermanos, quiere que seamos fuertes, pero Él no puede hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Dios nunca va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Él se encarga de lo imposible y nosotros de lo posible. Él piensa en nosotros todo el tiempo, no lo olvide. No permita que el diablo mine su fe. No permita que el diablo le haga dudar de la bondad, de la generosidad, del amor que Dios tiene de nosotros. Él está ahí, aunque parezca que no lo está. Aunque parezca que está solo, Dios está ahí, porque Él piensa en nosotros. Preserve su salud, crezca espiritualmente a través de formar parte del cuerpo de Cristo, asistir a la iglesia y a través de una vida de oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a platicar con Dios. Mire, es tan importante la oración que en cada servicio oramos y cada vez que termina la predicación es necesario orar con Dios. Porque es lo que hace que produzca fruto en nosotros. Porque es lo que genera en nosotros la transformación que necesita nuestra vida. Podemos escuchar muchos sermones y podemos decir que es verdad, pero no se hace una realidad en nuestras vidas hasta que no nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, trabaja en mí, en relación a lo que se trató en esta hora, en relación a lo que predicaron esta tarde. Trata en mi vida, límpiame, perfeccióname, corrígeme, endereza mis pasos, guíame por el camino correcto. Y entonces Dios empieza a obrar. Y entonces Dios empieza a mover a través del Espíritu Santo. Y empieza a limpiar nuestro corazón. Y empieza a limpiar y a sanar nuestra mente. Y empieza a darnos una visión diferente de las cosas. Y fortalece nuestra alma para enfrentar los embates de la vida. Dios trabaja cuando nosotros nos acercamos a Él y rendimos nuestro corazón. En esta hora, Señor, te necesitamos, Dios. En esta hora, Dios. Oh, Dios.